Saludos a todos los que se atreven a mirar más allá del reflejo amable de su propia mente. Hoy no hablaremos de luz, sino de sombra, porque solo quien se atreve a observar su oscuridad puede comprender su verdadera paz interior. Si eres de los que siente demasiado, de los que cargan el dolor ajeno como si fuera propio, este mensaje es para ti. Y antes de continuar, te invito a dejar tu like y suscribirte, porque aquí hablamos de lo que casi nadie se atreve a decir, la verdad incómoda de la mente humana. Carl Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y es justo ahí donde los empáticos tropiezan una y otra vez. Estas personas movidas por la compasión buscan constantemente armonía, calma y entendimiento, pero ignoran que dentro de ellas habita un fuego que se ha negado durante demasiado tiempo. La ira, no cualquier ira, sino una que nace del agotamiento de absorber emociones ajenas, de callar cuando deberían poner límites, de comprender siempre, incluso a quien no lo merece. Desde la psicología oscura, esa represión constante se convierte en un veneno silencioso. No se trata solo de tristeza o frustración, sino de una autoanulación emocional. El empático niega su parte agresiva, la disfraza de paciencia y con ello crea un monstruo interno que crece en el inconsciente. Jung lo llamó la sombra, todo aquello que negamos ser, pero que sigue existiendo en nosotros. Cuando un empático no acepta su ira, esa sombra comienza a controlarlo desde dentro, disfrazando su rabia de culpa, su agotamiento de altruismo y su frustración de amor incondicional. La psicología oscura enseña que toda emoción negada busca una salida, y la ira reprimida no desaparece, se transforma en pasividad, en ansiedad, en una extraña sensación de vacío. Algunos empáticos terminan rodeados de personas que los utilizan, sin entender que ellos mismos permitieron ese ciclo al no defender su energía. Su miedo a ser malos los vuelve vulnerables ante quienes sí han aceptado su lado oscuro, porque quien abraza su sombra, aunque asuste, se vuelve libre. Aceptar la ira no significa dejarse consumir por ella, significa reconocerla como una fuerza natural, una señal de que algo ha cruzado tus límites. Es entender que incluso la rabia tiene una función psicológica. Proteger tu identidad, marcar territorio emocional, recordarte que existes. El empático que abraza su ira deja de ser un mártir emocional para convertirse en alguien consciente de su poder. Y es aquí donde ocurre lo más curioso. Cuando finalmente se permite sentir esa ira, no llega el caos, llega la paz. Porque la mente ya no tiene que luchar contra sí misma. Esa paz de la que hablo no es una calma superficial, de esas que se logran encendiendo una vela o respirando profundo. Es una paz que nace después del incendio. Cuando el empático se enfrenta a su ira, descubre que no era un enemigo, sino una parte olvidada de sí mismo pidiendo ser escuchada. En el fondo, la ira de un empático no busca destruir, sino liberar. Es la voz reprimida del alma que por fin dice, basta. La psicología oscura explica que toda represión emocional genera un desequilibrio de poder interno. El yo consciente, ese que quiere ser bueno, amable y comprensivo, intenta dominar al yo instintivo, al que quiere defenderse, al que siente enojo, al que desea justicia. Pero el inconsciente no obedece órdenes morales, obedece a la verdad. Por eso Jung insistía en que el equilibrio solo se alcanza cuando dejamos de dividirnos en buenos y malos. Muchos empáticos creen que si reconocen su ira, perderán su esencia compasiva. Temen volverse duros, fríos o egoístas. Pero lo que realmente ocurre es lo contrario. Al aceptar su sombra, su empatía se vuelve más inteligente. Ya no sienten compasión por quien los hiere, sino por sí mismos. Ya no se sacrifican por mantener la paz, sino que eligen relaciones donde la paz sea mutua. Es un cambio profundo. Dejan de vivir desde la culpa y comienzan a vivir desde la dignidad. Aquí la psicología oscura muestra su rostro más revelador.
El empático que abraza su ira se vuelve peligroso para los manipuladores. Ya no se le puede controlar con la lástima ni con la culpa, ni con el miedo a decepcionar. Porque entiende que dentro de él también habita la capacidad de decir no, de poner límites, de retirarse sin pedir perdón. Esa nueva energía desconcierta a quienes se alimentaban de su bondad, pero al mismo tiempo es lo que finalmente le da al empático el poder que siempre buscó, el poder de elegir. Aceptar la ira es aceptar la humanidad. Es mirar el lado oscuro sin vergüenza, con la certeza de que la sombra no destruye, sino que completa. Solo entonces el empático deja de ser una víctima emocional para convertirse en alguien íntegro, alguien que entiende que amar también implica protegerse, porque al final no se trata de ser luz o sombra, sino de ser ambos sin miedo. Cuando un empático alcanza ese punto de comprensión, algo en su mirada cambia. Ya no es la mirada temerosa de quien evita el conflicto, sino la de alguien que ha visto lo peor de sí mismo y ha sobrevivido. Esa transformación no es evidente a simple vista, pero se siente en su forma de hablar, en la calma con la que responde ante la provocación, en la manera en que elige su entorno con precisión quirúrgica. Esa serenidad no viene de reprimir, sino de dominar el propio caos. Desde la psicología oscura, ese proceso se conoce como integración de la sombra, y es una de las etapas más difíciles del desarrollo psicológico. Implica descender voluntariamente a lo más profundo del inconsciente, a ese espacio donde habitan las emociones que siempre quisimos negar: celos, enojo, rencor, deseo de venganza. Y no para justificarlas, sino para reconocer que forman parte de la totalidad de lo que somos. Jung afirmaba que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, este dirigirá nuestra vida y lo llamaremos destino. El empático que niega su ira se convierte en esclavo de ella sin saberlo, pero el que la reconoce, el que la mira de frente sin miedo, deja de ser dominado por sus impulsos. Porque aceptar la oscuridad no significa actuar desde ella, sino entenderla para que no te consuma. Ese es el verdadero poder de la psicología oscura: usar el conocimiento de lo sombrío para recuperar el control. Imagina por un momento a una persona que siempre ha sido el refugio de los demás. Todos acuden a ella con sus problemas, con su dolor, con sus culpas, y ella escucha, consuela, se desgasta. Un día, sin motivo aparente, estalla, llora, grita, se siente culpable por sentir rabia. Pero esa explosión no es una caída, es una purificación. Es el alma soltando el peso que nunca le correspondió. Ese momento, que parece destrucción, es en realidad un renacer. La aceptación de la ira no destruye al empático, lo transforma en alguien auténtico. Ya no finge calma para agradar, ya no sonríe por compromiso, ya no se obliga a perdonar lo imperdonable. Se vuelve selectivo, sereno, consciente, y esa nueva versión, aunque menos complaciente, es infinitamente más libre, porque la verdadera paz no se consigue evitando la oscuridad, sino caminando a través de ella sin perderse. Y es que cuando el empático llega a esa libertad interior, descubre una verdad incómoda. Su luz no brillaba porque fuera pura, sino porque estaba reprimida. La bondad sin límites era, en el fondo, una forma de miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a decepcionar, miedo a volverse aquello que más detesta. Pero al aceptar su ira, ese miedo se disuelve, porque la ira, cuando se comprende, deja de ser una amenaza y se convierte en una brújula. Indica con claridad dónde se ha cruzado una línea, dónde el alma está pidiendo respeto. La psicología oscura lo deja claro: quien domina su sombra, domina su mundo. No porque se vuelva insensible, sino porque ya no necesita fingir ser solo luz. Ese equilibrio otorga una presencia distinta, magnética. Las personas comienzan a percibirlo, aunque no sepan explicarlo. Sienten que hay algo en ese empático transformado que impone respeto, una energía firme, inquebrantable. Y no es que se haya vuelto frío,
es que ahora sabe cuándo dar y cuándo retirarse. Jung creía que la sombra no debía eliminarse, sino integrarse, porque allí habita el potencial que negamos. La ira del empático contiene una fuerza dormida, una capacidad de acción que una vez liberada, se traduce en determinación, en límites sanos, en poder personal. El empático que acepta su oscuridad deja de buscar validación externa. Ya no necesita que lo comprendan para sentirse en paz, porque su paz no depende de los demás. Brota desde adentro, de ese rincón donde por fin se reconcilió con lo que siempre temió sentir. Y en ese punto, todo cambia. Las relaciones, las decisiones, incluso el silencio. Porque ya no hay lucha interna, no hay necesidad de esconder nada. La sombra se convierte en aliada, la ira en maestra y la empatía en una herramienta consciente, no en una condena. El empático deja de salvar a otros para comenzar a salvarse a sí mismo. Y paradójicamente es justo ahí, en ese acto de aparente egoísmo, donde se vuelve verdaderamente capaz de amar sin perderse. La psicología oscura enseña que no hay luz sin sombra, ni bondad sin fuego. El equilibrio no se encuentra suprimiendo la oscuridad, sino aprendiendo a caminar junto a ella, sin miedo, sin máscaras. Porque quien acepta su ira, deja de ser prisionero de ella, y quien acepta su sombra, deja de temerle al poder que siempre tuvo. Hay un momento, casi imperceptible, en el que el empático que ha abrazado su ira empieza a ver el mundo con otros ojos. Ya no busca sanar a todos, porque entiende que no puede salvar a quien se aferra a su propio sufrimiento. Esa comprensión no lo vuelve indiferente, lo vuelve sabio. Empieza a distinguir la manipulación detrás de las palabras dulces, el interés oculto tras la necesidad de afecto. Su sensibilidad, antes una carga, ahora se convierte en su arma más afilada. La psicología oscura describe este punto como una inversión de polaridad. La energía del empático deja de fluir hacia afuera y comienza a concentrarse en su interior. Lo que antes era dispersión emocional se transforma en foco, en claridad. Esa ira que antes parecía destructiva se convierte en una fuerza creativa, una motivación para construir, para proteger, para actuar. Es la misma emoción, pero ahora dirigida con conciencia. Pensemos en una historia. Una mujer, Clara, toda su vida fue la amiga comprensiva, la que escuchaba, la que estaba para todos. Su entorno la veía como una luz constante, pero nadie notaba su cansancio. Un día, después de una traición silenciosa, algo dentro de ella se quebró. No gritó, no se vengó, simplemente se retiró. Pasó semanas en silencio, enfrentando pensamientos que la asustaban. Enojo, resentimiento, deseos de cortar lazos. Y en ese aislamiento por primera vez se permitió sentirlo todo sin culpa. Fue entonces cuando comprendió lo que Jung intentaba enseñar, que la paz no es la ausencia de emociones oscuras, sino la armonía entre todas ellas. Clara no se volvió rencorosa, pero dejó de ser la salvadora. No se volvió cruel, pero aprendió a decir no. No perdió su empatía, la refinó. La rabia se transformó en una determinación serena, en una especie de fuego interno que ya no la consumía, sino que la guiaba. Ese despertar, ese instante en que el empático deja de huir de su sombra, es el punto de inflexión donde todo comienza a alinearse. La mente deja de fragmentarse entre lo que siente y lo que cree que debería sentir. El cuerpo deja de cargar tensiones ajenas. La energía se limpia. El alma respira. Es como si por primera vez la persona se permitiera ocupar su propio espacio en el mundo sin disculparse por ello. Y es justo en ese punto, cuando parece que todo se ha calmado, que la verdadera revelación empieza a mostrarse, porque la revelación no llega como un pensamiento brillante, sino como un silencio profundo. Es el momento en que el empático comprende que la ira no era su enemiga, sino su maestra más leal,
que aquello que temía sentir era en realidad la llave que abría la puerta de su paz interior. La ira, cuando se entiende, deja de ser caos y se convierte en orden. Deja de ser fuego que quema y se vuelve fuego que ilumina. Carl Jung tenía razón. Nadie puede llegar a la plenitud sin mirar su oscuridad. La sombra no es un castigo, es un mapa. En ella están las partes de nosotros que siguen esperando ser reconocidas. Y cuando el empático acepta su ira, no solo se reconcilia con su humanidad, sino que alcanza una versión de sí mismo más entera, más auténtica. Deja de ser un reflejo de lo que los demás necesitan y se convierte en la manifestación real de su propio poder. Esa es la paradoja más fascinante de la psicología oscura. Solo al abrazar lo que tememos, encontramos la serenidad que tanto buscamos. Porque la luz sin oscuridad es débil, y el amor sin límites se destruye a sí mismo. El empático que entiende esto ya no necesita esconder su fuego. Lo usa para proteger su calma. Y esa es la verdadera paz, la que nace de la aceptación total, no de la negación. Así que si tú también has sentido ese conflicto interno, esa rabia silenciosa que no entiendes, no la temas. Mírala, escúchala, intégrala. Ahí está tu verdad, y en ella, tu libertad. Y si esta reflexión te ha hecho pensar, si has sentido que algo dentro de ti resonó, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando las sombras que todos llevamos dentro, porque solo quien se atreve a conocer su oscuridad puede vivir en verdadera paz.